Amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver un poquito de números complejos y en este video vamos a ver cómo se comportan las potencias de la unidad imaginaria y cómo hacemos para convertir un número complejo que está escrito en su forma polar a la forma binómica, determinando parte real y parte imaginaria. En primer lugar, déjame contarte, vamos a resolver i a la 126, pero déjame contarte cómo son las potencias de i. I elevado a la 0, como cualquier número, da 1. Todo número elevado a la 0 da 1, inclusive la unidad imaginaria. I a la 1 es i, todo número elevado a la 1 es el mismo número, y no es la excepción. Y acá viene la gran diferencia, i cuadrado. I cuadrado es menos 1, gente linda. Cualquier número real elevado al cuadrado te da positivo. Bueno, i no, i es la unidad imaginaria y el cuadrado da menos 1. ¿Qué pasa si yo quiero hacer i al cubo? Si yo quiero hacer i al cubo, me lo tengo que imaginar como i por i cuadrado. Claro, i a la 1 por i cuadrado es i a la 3. Pero como i cuadrado es menos 1 por i, esto me da menos i. Entonces i al cubo es menos i. ¿Qué pasa si yo hago i a la 4? Si hago i a la 4, estaría haciendo i a la 2 por i a la 2, por ejemplo, ¿verdad? O i a la 3 por i a la 1, como vos quieras. I a la 2 es menos 1, i a la 2 es menos 1 por menos 1 me da 1. Y volvimos de nuevo acá. Fíjate si hago i a la 5, por ejemplo, haciendo i a la 4 por i. I a la 4 por i a la 1, 4 más 1 te da 5, te da i a la 5. I a la 4 vimos recién que era 1, por i. De nuevo volvimos acá. ¿Qué pasa si hago i a la 6? Bueno, podríamos escribirlo como, no sé, i a la 5 por i, ¿te parece? I a la 5 vimos que era i. Por i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1. Volvimos de nuevo acá. ¿Qué pasa si hago i a la 7? Es i a la 6 por i. I a la 6 es menos 1 por i, ¿cuánto te va a dar? Menos i. Volvimos de nuevo acá. Y si hago i a la 8, voy a volver de nuevo acá. I a la 8 sería i a la 4, ponele, por i a la 4. I a la 4 dijimos que era 1, 1 por 1, 1. Y volvimos de nuevo al principio. Claro, la realidad, si vos podés seguir toda la noche, si querés haciendo esto, no vas a encontrar otros resultados que no sean estos 4 que te marqué acá. I a la 0 es 1, i a la 1 es i a la 2 es menos 1, i a la 3 es menos i. Fíjate que cada 4 se van repitiendo las potencias de i, los valores de la potencia de i. Entonces, si yo quiero hacer i a la 126, ¿qué me conviene hacer? Mira, una opción, esta es una técnica, no te digo que sea la única. Dividirlo por 4, a ver cuántas veces se repite 126, ¿no? En 4 veces, ¿no? Mira, es muy sencillo, yo hago 126 dividido 4 y esto me da 31, 31, pongo la parte entera nada más, 31 por 4 me da 124. O sea que el resto de la división, del 2 al 4, del 4 al 6 hay 2, este es el resto de la división. ¿Cómo estamos mirando el 126? 126 resulta que es 4 veces 31 más 2, es decir, que cuando hacemos la potencia de 126, i a la 126, este esquema lo repetimos 31 veces y después terminamos en i a la 2. Quiere decir que i a la 126 es i a la 2 y esto es menos 1. Claro, el resto de la división, ¿qué te puede dar? Si vos dividís por 4, el otro te puede dar 0, te puede dar 1, te puede dar 2, te puede dar 3. De acuerdo al resto de la división, porque esto se va a repetir siempre. Entonces, el resto de la división pasa a ser el exponente de i para que vos puedas calcular la potencia que vos quieras. Y ahí hemos visto cómo se trabaja con los exponentes, las potencias de i. Bueno, vamos ahora a ver cómo representamos gráficamente y cómo pasamos a calcular la parte real e imaginaria de un número complejo. Acá tenemos un número complejo expresado en forma polar. ¿Qué nos muestra la forma polar? El módulo y el ángulo. A ver, si yo lo quiero representar gráficamente en el plano cartesiano, fíjate que el módulo es la distancia que hay entre el origen y el afijo del número complejo, el final, ¿no? 5,385, pero ese módulo, ese número complejo tiene un ángulo de 201,8 grados, o sea que está, fíjate que hasta acá tenés 180 grados, acá tenés 270,
quiere decir que nuestro número complejo anda por acá. Y tiene un módulo, ¿ves? Este es el módulo. El módulo tiene este valor. Y el argumento, el ángulo, es este, ¿no? Ahí le puse fin. Bueno, claro, cuando vamos a la parte real del número complejo, ¿no? ¿Qué me tengo que plantear? Yo sé que el coseno de un ángulo es cateto adyacente dividido hipotenusa, por lo cual el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces no hay ningún problema en calcular la parte real como el módulo del número complejo por el coseno del ángulo. Y acá hacelo con toda tranquilidad. Si tenés el ángulo desde el semieje positivo en adelante, despreocupate que el signo sale solo, automáticamente. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Es 5, bueno, vamos a poner acá 5,385 coseno de 201,8 grados. A ver, 5,385 por el coseno de 201,8. Esto me da menos 4,99. Y está bien que dé negativo, porque fíjate que la parte real nos cae sobre el semieje negativo de las x. Acá tenés la parte imaginaria del número complejo. Bueno, la parte imaginaria, vos fíjate que tiene que ver con el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. ¿Viste que el seno de un ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa? Bueno, el cateto opuesto, que es la parte imaginaria, va a ser el módulo, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo. Entonces, claro, la parte imaginaria va a ser 5,385 por el seno de 201,8. Automáticamente nos va a dar negativo. Si usamos el ángulo, como te dije, tomado con respecto al semieje positivo de las x, el signo sale solo. Entonces, bueno, ya tenía la cuenta cargada en la calculadora, lo único que voy a hacer es cambiar la función seno por la coseno por seno, y esto me da menos 1,99. Y ahí tenemos calculada la parte real y la parte imaginaria, que por supuesto, si vos querés, la redondeás a menos 5 y a menos 2, si vos querés, ¿no? Si vos querés, agarramos y redondeamos y decimos que el número complejo tiene una parte real de menos 5 y una parte imaginaria de menos 2. Yo digo, si querés redondear, si no, usar los decimales y listo. Gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas, ya me las haga llegar. Y como siempre nos vemos, próximo video. Chau, chau.